Saludos a todos. Mostar ofrece tanto para ver que no quiero quedarme lo mismo que puedes encontrar en una reseña turística, por lo que aquí estoy, aprovechando las primeras horas del día para mostrarles más de esta ciudad, destacada por muchos como la más bella de Bosnia y Herzegovina. Acompáñame en este nuevo recorrido visitando otros lugares de interés en Mostar. Sean todos bienvenidos. Aprovechando la calle vacía para caminar, son más visibles los detalles que aparecen sobre las aceras, recubiertas con piedras que, organizadas en varios motivos, hacen de esta calle un motivo para verla cuidadosamente. Esto es un legado tradicional de las sociedades musulmanas que usualmente están en algunos parques y fuentes. Por ahora sigo por una de las arterias principales comerciales de la Mostar antigua, hasta llegar a uno de esos sitios que reúne todo en un pequeño lugar. Avanzando más por este sendero, se llega a un pasillo que guarda historia. Desde la entrada esto se identifica como un bazar, que si nos vamos a su definición, son pequeños puestos de comercio agrupados sobre una plaza, pero este lugar al entrar sorprende de inmediato por ver allí en el centro una fuente musulmana perfectamente conservada y a uno de sus lados una mezquita llamada Koski Mehmed. De la mezquita por la hora de llegada la encontré cerrada, solo queda apreciarla desde su exterior y decirles que esta fue edificada en 1616. Su interior se puede visitar siempre y cuando se cumpla con algunas condiciones, como la vestimenta adecuada, descalzarse antes de entrar y por supuesto mantener el respeto necesario hacia un lugar sagrado para los musulmanes. Describirles este lugar en el que se encuentra la pequeña mezquita y sus alrededores se resume en ver la arraigada cultura musulmana, de la cual una tercera parte de los habitantes de Mostar la practican. En este espacio se encontraba una antigua madrasa, que era un centro religioso que estuvo en funcionamiento hasta 1924 y que en la actualidad es ocupado por una tienda de alfombras y diferentes souvenirs. Este espacio bazar con la pequeña mezquita es uno de los sitios más buscados por los fotógrafos para tener las mejores tomas del otro lado de Mostar, así como el restaurado puente antiguo de la ciudad, sin contar el escenario que pueden apreciar mientras están viendo las artesanías locales. Es raro encontrar espacios adaptados como estos, donde se puede respirar de la cultura musulmana, viendo una fuente, una mezquita, una madrasa, un pequeño cementerio, todo en un lugar que recopila gran parte de la identidad bosnia. Ahora les muestro otra mezquita llamada Karados Bey, construida en 1557 y de la que a pesar del paso de los años, esta conserva toda la esencia musulmana, ya que tras de ella hay lápidas, se observan fuentes lavatorios y en su parte frontal se aprecian además las alfombras y estantes para quienes hacen oración y se quedan en los exteriores meditando. No entré a esta mezquita porque aquí los protocolos con los visitantes son más estrictos y opté solo por dar un vistazo, destacando que en Mostar hay más de 15 mezquitas, muchas para una sociedad en la que no solo hay musulmanes, ya que también se encuentran asentados los croatas con su religión católica y los serbios con la ortodoxa, por lo que pueden intuir el variado panorama social con el que Mostar ha coexistido. Dejo las mezquitas para mostrarles uno de los lugares que en cada viaje le voy dando más interés, y es el de visitar las plazas de mercado, donde realmente se ve la esencia de la gente de campo que madruga y viene a ofrecer sus productos a la ciudad. Apenas llegué a ella cuando la abrían y unos pocos comerciantes se observaban. Los primeros, por lo visto, fueron quienes ofrecen una amplia gama de calzado y artículos para vestir, muchos de los cuales se encuentran en cualquier comercio, pero aquí parecen tener una gran representación en esta plaza en la que pocos han abierto y los que lo hacen de una se disponen a no dejar ir los turistas como yo con las manos vacías.
Es un mercado muy rústico y sencillo en el que, como pueden ver, ponen lonas en la parte superior para matizar el calor del día y donde cada cual va llegando con lo propio, sea miel, conservas, vino, vinagre, esencias florales, todo envasado de forma muy convencional. Me gusta eso porque es la personalidad del lugar. Además aquí saben con quién negocian, sean locales o turistas, por lo que se reciben euros, libras esterlinas, dólares o el ban bosnio. Te dejan muy en claro, cuando en mi caso estaba grabando, que tratan de acercarse y establecer conversación en varios idiomas. Por cierto, son gente muy amable que debo reconocer no se molestan por verme tomar fotografías o filmar. Por el contrario, les genera curiosidad saber todo lo que hago. Pueden apreciar que hay una zona del mercado que está definida por las frutas y hortalizas, que en cajas se exhiben. Decir que cuando se compra frutas en este lugar, suelen entregarlas en bolsas de papel o incluso algunos de sus compradores traen los propios envoltorios y recipientes para hacer acopio de ellos. Es como volver a los mercados de antes sin bolsas de plástico. El mercado a primera hora de domingo aún estaba a medio abrir, ya que la zona de carne y pescado estaba cerrada, además de ver cómo los tablones y algunas sillas encima de ellos guardaban los puestos de comerciantes que quizás vengan más tarde o se den el día libre. Es normal en Bosnia y Herzegovina y Croacia ver en las plazas de mercado que hay quienes escogen el domingo o el lunes para descansar. Cada cual atiende sus negocios. Como toda plaza de mercado, están los sectores definidos y destaco una vez más algo que habla muy a favor de venir a este lugar, y es que a pesar de lo sencillo de las instalaciones, las lonas en el techo y la forma básica de presentar muchos de sus productos, aquí se destaca la limpieza, algo que valoro y representa el respeto hacia los compradores y sus formas de comercio. Otros de los espacios que merecen ser conocidos en Mostar son sus pequeños parques, muchos de los cuales tienen una particularidad, y es que en lugar de tener una superficie de arena, mantienen empedrados originales de piedras con formas geométricas o destacando algunos motivos como flores y palmeras. En este sencillo recorrido bastante informal, solo les muestro dos parques de este tipo, en los que además de esos empedrados, también se aprecian fuentes en la mitad, con alguna estatua y vegetación de enredaderas, que forman pasillos que con el tiempo dan sombra. Son parques demasiado diferentes a los que se pueden ver en otras partes de Europa, por prevalecer las piedras y los pasillos con plantas que se van tomando sus estructuras. Una última parte del recorrido me lleva a un lugar que por curiosidad encontré sobre una plaza algo escondida, y con una serie de pintadas que hacían alusión a Vélez Mostar, uno de los equipos de fútbol más importantes de la antigua ex-Yugoslavia. El balompié mueve pasiones y el Mostar no es la excepción. Este club fue fundado en 1922 y en el pasado se identificó por ser uno de los equipos en los que convivían pacíficamente musulmanes, croatas y serbios. Hoy es un club que hace parte de la primera división de la Liga de Bosnia y Herzegovina, en la que compite con otros equipos, contando con otro club de la ciudad llamado el Zrinjski Mostar, que a su vez representa a los croatas de la ciudad.
Mezquitas, plaza de mercado, parques y una historia contada desde un lugar donde se respira fútbol fue el recorrido de hoy por Mostar, en una ciudad con mucho por descubrir. Esperando que este capítulo te haya gustado, mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y por ahora seguiré investigando más historias en estos recorridos para compartir. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.